¿Sabes que aprendí siendo el hombre más rico de todos los tiempos? ¿Qué misterio oculto se esconde detrás de la abundancia que tantos buscan y pocos encuentran? Te contaré aquello que no solo me hizo poderoso en riquezas materiales, sino también en sabiduría. Porque la verdadera fortuna no está en el oro ni en la plata, sino en aquello que gobierna sobre ellos. Desde que fui coronado, mi nombre resonó en todos los rincones de la tierra. Reyes y mercaderes venían de tierras lejanas para escuchar mis palabras, trayendo consigo tributos, especias y piedras preciosas. Pero, ¿de qué sirve la riqueza en manos de un necio? Porque el oro puede perderse, las monedas pueden ser robadas. Pero la sabiduría es un tesoro que nunca se agota. El principio de la sabiduría es el temor al Altísimo, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Los hombres se equivocan cuando piensan que la riqueza proviene del esfuerzo solamente. He visto labradores trabajar de sol a sol y seguir siendo pobres. He visto mercaderes navegar mares peligrosos y regresar con las manos vacías. Y he visto reyes construir imperios solo para verlos caer en un instante. La verdadera abundancia no proviene del sudor ni del azar, sino de conocer las leyes invisibles que gobiernan el mundo. ¿Quieres riquezas? Primero, debes entender qué es la riqueza. No son las monedas en tus manos, sino la certeza en tu mente. No son los palacios en los que vives, sino la visión que llevas en el alma. El necio persigue la fortuna como un ciervo asustado en el bosque, sin saber que cuanto más la busca, más se aleja. Pero el sabio entiende que la abundancia es como una sombra, camina tras de ti cuando no la persigues. Escucha con atención, porque hoy te revelaré lo que los hombres han olvidado. La clave que transforma el polvo en oro, la semilla en cosecha, el esfuerzo en recompensa. Aquí comienza el secreto de la riqueza infinita. Los hombres creen que la riqueza es cuestión de suerte o de esfuerzo ciego. Pero la verdad es que la abundancia responde a principios inquebrantables. Así como el río fluye hacia el mar y la semilla se convierte en árbol, la prosperidad llega a aquel que entiende su naturaleza y actúa en armonía con sus leyes. Escucha bien, la mano negligente empobrece, pero la mano del diligente enriquece. No se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar con sabiduría. Muchos labran la tierra, pero solo el que siembra en la temporada correcta cosecha su recompensa. El necio corre detrás de las riquezas sin comprender su esencia. Su mente está llena de ansiedad, de desesperación, de miedo a la escasez. Y ese mismo miedo es lo que lo mantiene pobre. Porque la carencia no es externa, sino interna. No es falta de dinero, es falta de visión. He visto hombres mendigar en las calles con más oro en sus tierras que un comerciante en su arca. Y he visto a otros convertir un solo talento en una fortuna inimaginable. ¿Cuál es la diferencia? La mentalidad. El corazón del prudente adquiere conocimiento, y el oído de los sabios busca la ciencia. El primer secreto de la riqueza es la claridad. Debes saber qué deseas y por qué lo deseas. No puedes ser un viajero sin mapa, un arquero sin blanco. La prosperidad viene a aquel que tiene un propósito definido, una visión que lo guía. Piensa en esto, ¿cómo esperas recibir si ni siquiera sabes lo que buscas? ¿Cómo atraerás la abundancia si tu mente está llena de dudas y contradicciones? Yo, Salomón, comprendí esto desde joven. Y por ello, cuando se me ofreció elegir entre riquezas, poder o sabiduría, escogí la sabiduría. Porque entendí que con ella, todo lo demás vendría por añadidura. El que guarda la instrucción prosperará, y el que confía en el Altísimo será bienaventurado. Hoy te enseñaré cómo pensar como un rey. Cómo actuar como un verdadero maestro de la abundancia. Porque la riqueza no es algo que persigues, es algo que atraes cuando eres digno de ella. La verdadera riqueza no comienza en tus manos, sino en tu mente. He visto a muchos recibir grandes fortunas solo para perderlas en un abrir y cerrar de ojos.
Porque el dinero sin entendimiento es como una espada en manos de un niño, puede parecer poderosa, pero sin control solo traerá destrucción. El necio gasta todo lo que tiene, pero el sabio ahorra para el futuro. Si desees la riqueza, primero debes demostrar que eres capaz de sostenerla. Muchos piden abundancia, pero viven con mentalidad de escasez. Se aferran a cada moneda como si temieran no recibir más, o la derrochan sin medida, creyendo que nunca se agotará. Ambos caminos llevan a la ruina. Escucha, la abundancia fluye como un río. Si intentas retenerla, se estanca y se pudre. Si la dejas ir sin control, se desborda y se pierde. El secreto está en aprender a dirigir su cauce. Yo entendí esto cuando observé a los mercaderes que llegaban a mi reino. Algunos negociaban con astucia y multiplicaban sus bienes. Otros, impulsados por la codicia, tomaban riesgos insensatos y lo perdían todo. ¿Cuál era la diferencia? Uno entendía el flujo de la riqueza, el otro solo la perseguía sin estrategia. La bendición del Altísimo enriquece, y no añade tristeza con ella. Cuando comprendes esto, dejas de actuar por desesperación y comienzas a actuar con propósito. La paciencia y la sabiduría siempre superan a la prisa y la emoción desenfrenada. Muchos buscan atajos, formas rápidas de hacer fortuna. Pero la verdadera riqueza no se construye de la noche a la mañana. Es como el árbol que da fruto. Primero hay que sembrar la semilla, regarla con constancia y esperar la cosecha en su debido tiempo. El necio busca resultados inmediatos, y cuando no los obtiene, se rinde. Pero el sabio entiende que la grandeza se construye con cada decisión, con cada acción alineada con su propósito. No te fatigues en adquirir riquezas, sé prudente y desiste. Si buscas la prosperidad, debes primero preparar tu mente y tu espíritu. Porque si piensas como pobre, seguirás siendo pobre, aunque te den un cofre lleno de oro. Pero si piensas como rey, la riqueza llegará a ti, porque el universo responde a quien está listo para recibir. La riqueza no es solo una acumulación de oro y plata, sino un estado del ser. He visto a hombres rodeados de tesoros vivir como mendigos, atormentados por el miedo a perder lo que tienen. Y he visto a otros, con poco en sus manos, caminar con la confianza de reyes, sabiendo que la abundancia siempre los seguirá. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Si quieres la riqueza, primero debes romper las cadenas invisibles que la alejan de ti. Son pensamientos de carencia, creencias de escasez, actitudes que te limitan. El pobre en espíritu se pregunta, ¿cómo puedo obtener más? Pero el sabio se pregunta, ¿cómo puedo convertirme en alguien que atrae la abundancia? He aquí un secreto, la riqueza fluye hacia aquellos que son fuente de valor para el mundo. No busques dinero, busca ser indispensable. No persigas el oro, haz que el oro te persiga a ti. Observa a la hormiga. No tiene gobernante, ni supervisor, y sin embargo, trabaja diligente en el verano para tener provisión en el invierno. Aprende de ella. La riqueza no llega a los perezosos, sino a aquellos que son diligentes en lo que hacen. La mano del diligente gobernará, pero la negligencia será tributaria. Si deseas abundancia, cultiva la excelencia. Todo lo que hagas, hazlo con maestría. No entregues trabajos mediocres, no hagas promesas que no cumplirás. No trates con desdén a aquellos que cruzan tu camino. Porque el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. La abundancia no es cuestión de suerte, sino de principios. Quien ignora las leyes de la prosperidad, aunque reciba una gran herencia, la perderá. Pero quien entiende estos secretos, aunque hoy no tenga nada, con el tiempo tendrá todo. He visto riquezas adquiridas deprisa, pero no serán bendecidas al final. Cada moneda que llega a tus manos es una semilla. ¿La plantarás en tierra fértil o la desperdiciarás en vanidades? El hombre sabio entiende el poder de la siembra y la cosecha. No busca placer inmediato, sino frutos duraderos. Por eso, te digo, no pongas tu mirada en riquezas rápidas y fáciles.
No sigas el camino del avaro ni del desesperado. La verdadera riqueza es un árbol que crece con paciencia, pero cuando da fruto, su abundancia nunca se agota. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como la hoja. La riqueza no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de generar una y otra vez. He visto a hombres que han heredado grandes fortunas y las han perdido en un abrir y cerrar de ojos. También he visto a otros comenzar con nada y construir imperios que perduran por generaciones. El hombre prudente prevé el peligro y se refugia, los ingenuos siguen adelante y sufren las consecuencias. Si deseas riqueza duradera, aprende a ver más allá del presente. No tomes decisiones con la impaciencia del necio que busca recompensa inmediata. Mira lejos, como el agricultor que prepara la tierra mucho antes de la cosecha. El dinero fluye hacia aquellos que lo respetan. ¿Cómo tratas tus recursos? ¿Desperdicias lo que tienes en manos hoy, creyendo que mañana tendrás más? No cometas ese error. La abundancia huye de quienes no la honran. El que ama los placeres será pobre, el que ama el vino y el aceite nunca se enriquecerá. No confundas riqueza con extravagancia. No confundas prosperidad con opulencia sin propósito. La abundancia real no se trata de cuánto puedes gastar, sino de cuánto puedes multiplicar. Hay hombres que poseen riquezas pero viven esclavos de ellas, y hay hombres que controlan sus riquezas y las hacen crecer. El sabio tiene provisiones y aceite en su morada, pero el necio todo lo disipa. Si quieres atraer la abundancia, sé un buen administrador de lo que tienes ahora. ¿Cómo tratas cada moneda que llega a tus manos? ¿Las desperdicias en cosas sin sentido o las siembras con propósito? Los necios buscan atajos, los sabios siguen principios. No persigas la riqueza como un mendigo persigue migajas. Conviértete en alguien que la riqueza no pueda ignorar. La bendición del Altísimo enriquece, y no añade tristeza con ella. Si deseas prosperidad, alinea tu vida con el orden divino. La riqueza sin propósito destruye. Pero cuando es adquirida con sabiduría y manejada con entendimiento, se convierte en un legado. Así que pregúntate, ¿buscas simplemente ser rico o buscas ser un hombre digno de la riqueza? Porque la diferencia entre un rey y un mendigo no está en sus posesiones, sino en su mentalidad. La verdadera riqueza no comienza en tus manos, sino en tu mente. Si piensas como un esclavo, aunque tengas oro en abundancia, seguirás siendo un esclavo. Pero si piensas como un rey, aún en la pobreza encontrarás el camino hacia la grandeza. El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Muchos anhelan riquezas, pero pocos están dispuestos a recorrer el camino de la disciplina y la constancia. No es el destino lo que forja a un hombre próspero, sino su disposición a aprender, a mejorar y a avanzar sin importar las dificultades. He visto a los que ganan riquezas de manera rápida perderlas con la misma velocidad. ¿Por qué? Porque lo que se obtiene sin esfuerzo no se valora, y lo que no se valora, se desperdicia. El verdadero crecimiento ocurre en la lucha, en la paciencia, en la construcción lenta pero segura. El dinero mal habido pronto se acaba, quien lo gana con trabajo, poco a poco se enriquece. Es fácil deslumbrarse con promesas de atajos y riquezas instantáneas. Pero la historia ha demostrado que el dinero rápido deja en su camino ruina y desolación. En cambio, el que construye con base en el esfuerzo y la prudencia, edifica sobre una roca firme. Cuando el Altísimo me concedió más riqueza de la que cualquier hombre ha tenido, entendí que la verdadera abundancia no está en la acumulación, sino en el propósito. Si el oro no tiene dirección, se convierte en una carga. Si no aprendes a gobernarlo, él te gobernará a ti. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Si tu riqueza no tiene un propósito, será como agua entre los dedos. ¿Para qué buscas dinero? ¿Para impresionar a otros? ¿Para alimentar tu ego? ¿O para dejar un legado que trascienda más allá de tu propia existencia? Recuerda esto, el necio persigue el oro,
el sabio lo atrae. ¿Y cómo lo atrae? Con visión, con sabiduría, con paciencia y con fe inquebrantable. Si entiendes esto, entonces la riqueza que llegue a tus manos no solo permanecerá, sino que crecerá y se multiplicará, generación tras generación. Cuando era joven, observé a los mercaderes de mi reino. Algunos prosperaban con el tiempo, mientras que otros, aun después de años de trabajo, seguían en la miseria. Me pregunté, ¿qué diferencia a un hombre que multiplica sus riquezas de aquel que las pierde? El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es una ruina cercana. Entendí que la diferencia no estaba en la cantidad de oro que recibían, sino en la sabiduría con la que lo administraban. No es cuánto dinero tienes lo que determina tu prosperidad, sino cómo lo usas, cómo lo inviertes y cómo lo multiplicas. El hombre prudente ve el peligro y se aparta, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Muchos hombres buscan riqueza, pero pocos se preparan para mantenerla. La abundancia sin prudencia es una trampa. El dinero sin inteligencia se evapora. Aprendí que el secreto de la riqueza no está en la acumulación, sino en la circulación. El agua que se estanca se pudre, el oro que no se pone en movimiento pierde su valor. La prosperidad no se esconde en los cofres cerrados, sino en las manos de quienes saben hacerla crecer. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como ramas. Si tu seguridad depende solo del dinero, estás edificando tu casa sobre arena. Pero si edificas sobre principios inquebrantables, sobre la sabiduría y la rectitud, entonces incluso en tiempos difíciles encontrarás una salida. Observa a los hombres que pierden su fortuna, muchos de ellos no pierden solo su riqueza, sino también su paz, su dignidad y su propósito. Eso es porque nunca entendieron que la verdadera riqueza no es el oro, sino la capacidad de generarlo una y otra vez. El perezoso desea y nada alcanza, pero el diligente verá cumplidos sus deseos. Si la abundancia que buscas no está alineada con un propósito, se convertirá en una carga. Pero si tu riqueza es el resultado de la disciplina, la visión y el trabajo bien dirigido, entonces será una bendición que se multiplicará sin esfuerzo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos hombres ansían riquezas, pero temen los sacrificios? ¿Cuántos sueñan con abundancia, pero huyen de la responsabilidad? No seas como ellos. Porque el universo solo entrega su tesoro a quienes están preparados para sostenerlo. He visto a muchos hombres perder su camino cuando la riqueza toca sus manos. Se embriagan con el poder del oro y olvidan que lo más difícil no es alcanzarlo, sino mantenerlo. El que se enriquece deprisa no será sin culpa, pero el que recoge poco a poco, se multiplica. La riqueza no es para los impacientes. El que la busca sin sabiduría termina siendo esclavo de su propia codicia. He visto a hombres destruir sus familias, traicionar a sus amigos y vender su alma por unos cuantos lingotes de oro. El corazón del necio se inclina hacia la locura, pero el sabio camina con prudencia. ¿Qué sentido tiene acumular riquezas si con ellas pierdes la paz? La verdadera abundancia no se mide en monedas, sino en la tranquilidad con la que duermes cada noche. Por eso, te digo, no busques la riqueza solo por el placer de poseerla. Búscala con un propósito, con una misión, con la conciencia de que el dinero es solo un medio y nunca un fin. La bendición de Dios enriquece, y no añade tristeza con ella. Si sigues la sabiduría, si cultivas la paciencia y si trabajas con integridad, la riqueza llegará a ti como el río fluye al mar. Y cuando llegue, sabrás que eres digno de poseerla. Muchos creen que la riqueza es una cuestión de suerte. Dicen que unos nacen destinados a la abundancia y otros, condenados a la miseria. Pero yo te digo, la fortuna no es un capricho del destino, sino el resultado de principios que pocos están dispuestos a seguir. El perezoso desea y nada alcanza, pero el diligente será prosperado. El hombre que espera sin moverse jamás verá frutos. La paciencia no es inactividad. No es sentarse a esperar que el oro caiga del cielo. Es sembrar con fe,
con esfuerzo y con disciplina, sabiendo que la cosecha llegará en su tiempo. Los necios se burlan de la disciplina, la ven como una carga. Pero los sabios entienden que la autodisciplina es la llave de la verdadera riqueza. El que gobierna su espíritu es más fuerte que el que conquista una ciudad. ¿Qué beneficio tiene el hombre que conquista el mundo si no puede controlar sus propios deseos? Si eres esclavo de tus impulsos, del gasto sin control, de la avaricia sin límites, entonces nunca podrás sostener la abundancia cuando llegue a ti. He visto a hombres volverse pobres por su propia impaciencia. Gastaron su tesoro antes de tiempo, pensando que la abundancia nunca se agotaría. Pero el hombre sabio es aquel que sabe esperar, que sabe administrar y que sabe multiplicar. El que siembra iniquidad, cosechará aflicción. Los caminos fáciles solo llevan a la ruina. He visto fortunas construidas sobre engaños desmoronarse en un instante. Pero el que construye con integridad, ese hombre tendrá riquezas que perduren por generaciones. La verdadera riqueza no es solo el oro que posees, sino la sabiduría con la que lo administras. ¿Acaso no has visto hombres sin visión desperdiciar grandes oportunidades? ¿No has visto a los impetuosos perder todo por no saber cuándo esperar? El sabio ve el mal y se aparta, pero el necio sigue adelante y recibe el daño. No corras tras la riqueza como un perro tras su presa. Camina con estrategia, con prudencia y con visión. El que se desespera por alcanzarla, la pierde. Pero el que la atrae con sabiduría, la retiene para siempre. Muchos buscan la riqueza como si fuera un tesoro escondido, un secreto que solo unos pocos afortunados pueden descubrir. Pero yo te digo, la verdadera abundancia no se encuentra en los escondites del mundo, sino en la mente y el corazón de aquel que la busca con entendimiento. La bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. He visto a hombres acumular riquezas con manos impías, y aunque sus arcas estaban llenas, sus corazones estaban vacíos.